Video para las personas que nacieron con Ceres Demeter, el asteroide Ceres en el signo de Géminis. Entonces, bueno, iniciemos. Recuerden muy bien que este asteroide viene a complementar la energía de lo que es casa 4. En casa 4 vemos la herencia que nos dejaron, pero no estoy hablando de herencia material, o sea, bueno, también, pero es una herencia de emocional, la estructura emocional. Entonces, asuntos de casa 4 regidos por Cáncer y la Luna. Entonces, el asteroide Ceres complementa la casa 4. El asteroide Ceres complementa los asuntos de casa 6 relacionados con Virgo y Mercurio, que son los asuntos de la productividad, de generar riqueza, de claves para generar riqueza. Entonces, la pedagogía para generar esa riqueza. Entonces, bueno, vamos con las personas que nacieron con este asteroide, este planetoide, porque acá alcanzó el equilibrio hidrostático, ya no es asteroide, es planetoide. Entonces, vamos a hablar de las personas que nacen con Ceres Demeter en el signo de Géminis y bueno, ya entienden ustedes que viene a complementar la energía tanto de casa 4 como de casa 6. Así que si sienten un poquito como coja la energía, como que falta, revisen dónde está Ceres y se van a dar cuenta que allí hay una información bien importante e interesante. Personas que nacieron con Ceres Demeter en Géminis, siendo Géminis un signo de aire y un signo mutable. Hablemos de esas claves de nutrición física y emocional que una persona recibió de pronto en su niñez, en los procesos de crianza. Revisemos. De pronto fue una crianza divertida, una crianza con juegos, una crianza con lúdica, una crianza con deporte, una crianza intelectual, una crianza con libros, con lenguajes, aprendizaje entre profesores, en teatros, con periodistas, con comerciantes, con conductores. De pronto, mi papá fue conductor de una tractomula. Entonces, yo siempre estaba con mi papá y él nos llevaba por todos los pueblos de Estados Unidos, conociendo lugares y lugares, o de México, de Colombia, de donde fuese. Entonces, mi papá conducía una tractomula. Eso fue una crianza con unas series de meter en Géminis porque hay mucho movimiento. O mi papá era el piloto de un barco y yo lo acompañaba. Entonces, eso lo viví en la niñez y me dejó una herencia sobre cómo manejan los transportes. O mi papá era el señor encargado de la mensajería, de las cartas antiguamente, de todo los temas de mensajería postal con cartas físicas. Bueno, entonces, todo esto. Mi padre era un comerciante, mi padre viajaba mucho, mis padres se movían mucho, tenían que estar en constante movimiento. Eso fue una energía de la crianza, cómo fue esa crianza. Pero también recuerden algo, que Géminis, al igual que el signo de Libra, por ejemplo, hay dos balanzas en su simbolismo. Es decir, que hay integración, pero también puede haber desunión. Entonces, si tengo seres de meter en Libra, pudo haber habido desunión, separación. Si tengo a seres de meter en Géminis, Géminis son dos gemelos. También es dualidad, así como puede haber unión de dos cosas muy opuestas, también puede haber separación. Lo vemos también en la gráfica del signo de Piscis. Son dos peces. Uno va para un lado, el otro va para el otro lado. Ahí también puede haber, si tenemos una casa 4 o una Ceres Demeter en Piscis, bueno, padres que tuvieron cierta dualidad, que pudieron estar unidos en un proceso, pero también pudieron estar separados. Otro signo que nos habla de pronto separación, pero que no tiene, digamos, esa dualidad, sino es más de conflicto o de crisis,
es Escorpión y Aries. Si tienes tu casa 4 en Escorpión o Aries, bueno, allí hubo guerra, conflicto entre los padres, no porque fueran diferentes, sino porque había ese componente violento, ese componente de negatividad o de fuerza. Eso en baja vibra. En la luz puede que fueron dos padres guerreros, tenaces, que superaron crisis. Bueno, eso es luz. En sombra, conflicto. Pero cuando tenemos una casa 4 en Libra, las dos balanzas, en Géminis, los dos gemelos, o en Piscis, los dos peces, vamos a ver dualidad, separación, división. Pero también puede haber unión de cosas muy contrarias. Es decir, mi papá y mi mamá eran muy contrarios, con una Ceres Demeter en Géminis. Mi padre y mi madre, uno era blanco, de raza blanca, aria, super aria, así como era Thor, era un Thor, era un super ario. Y mi madre era negra, afro, 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 o al contrario, mi madre era la aria, mi padre era el afro, o sea, blanco, negro, ¿sí? Puede haber unión de cosas muy contrarias. Eh, Mis padres eran muy diferentes. El uno tenía una religión muy clara, definida, el otro era ateo, claramente ateo, porque era científico. Bueno, entonces uno religioso, el otro ateo. El uno provenía de una familia oligarca, rica, de mucho dinero, de mucha plata. El otro provenía de una familia pobre, humilde, muy humilde. O sea, no así como que un poquito humilde, no, recontra humilde. O sea, entonces esto eran, o sea, como que yo en la crianza viví esa dualidad, esa diferencia. O mi padre era gringo y mi madre era latina. Entonces hay una diferencia cultural abismal, grandísima. Entonces, cuando tenemos esas Ceres Demeter en Géminis, podemos ver eso. Puede haber un proceso de desunión, pero también de unión de algo que era muy diferente, de dos que son muy, muy diferentes, pero que se unen. ¿Sí? Entonces, recuerden, Ceres Demeter complementa la información que tenemos en casa 4, el proceso de crianza. Bueno, también Ceres Demeter responde a las preguntas: ¿qué alimento específico debo consumir para sentirme bien? Y es mucho más específico que la luna. La luna nos dice: aliméntate de esa energía toda la vida. Y Ceres Demeter también consume esto, específicamente esto, ¿sí? Es como que la luna nos dice: debes consumir frutas, verduras y pescados, por ejemplo. Pero Ceres Demeter nos dice: y añádele pimienta y jengibre. Quita la sal y mucha pimienta y jengibre. Un superalimento que reemplaza la sal y bueno, y que ayuda a que nuestro eh, metabolismo sea más rápido. Entonces es un alimento más súper específico. Entonces yo, ¡oh! Bueno, veamos ese descubrimiento. Bueno, Ceres, ¿de qué debo alimentar? Entonces, como dice el versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de aquella palabra de Dios. Y bueno, entonces hay que alimentarse del intelecto, de los estudios, también de las conversaciones, las interacciones sociales, de lo que yo aprendo en el diálogo, con el diálogo. Siempre en el día a día diálogo con varias personas y estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Entonces, eso es un alimento, una conversación, una buena conversación es un alimento para el alma, para el espíritu, para la mente. Bueno, la socialización, las conversaciones. Y los juegos. Géminis es el signo de los niños, son los gemelos, son los que juegan, es la lúdica, entonces hay que aprender a jugar, aprender de los juegos, volver a rescatar esos juegos y aprender todos los temas de juegos. Si naces con Ceres Demeter en Géminis, juega cosas, aprende otra vez como, bueno, no solamente videojuegos, salte de los videojuegos un momentito y recupera toda esa lúdica, todos esos juegos que hacíamos antes de que existiera el Internet.
Entonces es como, wow. Vuelvo a jugar ajedrez, vuelvo a jugar parqués, vuelvo a jugar cartas, o sea, los juegos, otro tipo de juegos y juegos que requieran el movimiento del cuerpo. Voy a jugar fútbol, voy a jugar básquetbol, voy a jugar al parque cosas, entonces vuelvo a ser como un niño o juego frisbee con el perro, le tiro el frisbee al perro y bueno, este es un juego. O juego bolitas de papel con los gatos y el gato va y atrapa la bolita. Entonces es como volver a recuperar los juegos. Es muy bonito. O sea, es una energía de la cual me alimento, de los juegos. Otra energía para alimentarse cuando nacemos con seres Demeter en Géminis es el tema de oxígeno y respiración. Y lo dije con las seres Demeter en Libra. Ser personas que entendamos que en el día a día tenemos que salir a tomar aire, porque si lo dejamos en sombra, pues vamos a ser personas adictas a la nicotina, adictas al porro de marihuana, adictas al vapeo, a estos cigarrillos de vapor, al vapeo, ¿qué nos está diciendo? Mira, de lo que tienes que alimentarte es de verdadero oxígeno para tus pulmones. Sal, da esa vuelta que necesitas en tu entorno geminiano, ve al parque, da una vueltecita por allí, por allá, toma aire y de nuevo recárgate, de nuevo a la oficina, de nuevo al taller de trabajo, de nuevo a estar ahí en la interacción que tengas que estar. Es importante tomar aire, tomar oxígeno, ejercicios de respiración, todo el yoga que puedas aprender para respirar, todo eso va a ser muy, muy, muy bueno cuando tienes una Ceres Demeter, alimentarte de oxígeno. Y bueno, doy este consejo desde esa autoridad moral que tengo, porque no tengo ningún vicio, no tengo el vicio de fumar ni de tomar, gracias a Dios, o sea, no, pues no se desarrolló en mí, porque no lo tienen mis padres. Como mis padres no tienen esos vicios, tienen otras cositas que son de las que yo tengo que trabajar también, pero no tuvieron ningún vicio, entonces pues yo no lo desarrollé tampoco. Entonces, aunque sí, se me pasó por la cara todas las drogas del mundo, pero no caí en eso, no desarrollé todo eso, entonces, bueno, gracias a Dios, no. Por eso estoy en la autoridad moral de decirle a la gente, no caiga en esto, busque la luz de ese complemento. Lo mismo que si tienen unas seres Demeter en signos de agua, de pronto en la crianza, mucha cercanía con el alcohol y esto, ¿sí? ¿Por qué reemplazamos el alcohol? Por una bebida saludable, por agua, agua, la cúrcuma, el yacón, la moringa, todas las aromáticas, todos los jugos naturales, el agua pura como tal, reemplaza la oscuridad de ese alimento tóxico que de pronto tuvimos en la niñez y nuestra Ceres Demeter estuvo mal aspectada. Entonces es desde ahí, bueno, a mí me faltó el elemento agua en mi niñez. Por eso ustedes me ven siempre con agua. Me faltó mucho ese elemento. Y bueno, lo estoy integrando, gracias a Dios. Listo. ¿Cómo protejo a los demás? Ceres Demeter es en el mito griego, pues es una madre protectora, una madre que protege a su hija Perséfone y una madre que tiene que ir a negociar a los mismos infiernos el hecho de rescatar a su hija, de negociar con Hades. Hades se había convertido en el esposo de Perséfone y tenía que negociar con él para que la tierra volviera a su equilibrio, porque sin esas dos no tenemos equilibrio de nada. No tenemos naturaleza, ecosistema, no hay cosechas, no hay agricultura, hay es pura hambre. Entonces, es volver como al equilibrio y para eso hay que negociar. Entonces, siempre en el mito griego vamos a ver que Ceres era una madre, Ceres Demeter era una madre protectora, era una madre que hizo de todo para negociar la liberación de su hija. Entonces, bueno,
Cuando tenemos Ceres Demeter en Géminis, vemos esas habilidades, nuestra capacidad también de proteger, porque esto se parece mucho a casa 4, y nuestra capacidad de negociar para recuperar algo, que también es parte como de la protección. Esto es muy casa 4, muy Cáncer y la luna. Entonces, muy como eso, como jugar a ser papá y mamá de un proceso. Entonces, con la palabra, con el diálogo, con la expresión, con la comunicación, con el movimiento, con la flexibilidad. No me puedo quedar quieto, tengo que moverme a buscar esa ayuda o tengo que moverme para proteger o tengo que dialogar claramente. Si los hijos están en esa adolescencia, hay que hablarles claro sobre las cosas, sobre los peligros, sobre todo, hay que hablarles con mucha claridad. Entonces es como eso, no comernos las palabras, la interacción y bueno, la capacidad de negociar cuando tenemos seres de meter en Géminis es usando la inteligencia, el don de la inteligencia. Entonces hay que ser muy estratégicos, muy hábiles, hay que ser grandes negociantes, como negocio para recuperar algo. O sea, es bien interesante aquí el don de la palabra. Bueno, claves de productividad. Entramos a ver estas claves de productividad porque Ceres Demeter también tiene que ver con los asuntos de casa 6 de la productividad. Tiene que ver con los asuntos de Virgo, de Mercurio y de casa 6. Complementa toda la energía de casa 6. Viene a complementar. Si tienes la casa 6 en Sagitario, en Leo, en Aries, en Escorpión, en Piscis, en Cáncer, en lo que sea, te va a dar es una información. Pero luego vamos a revisar dónde está Ceres, porque Ceres también nos habla de productividad, cómo ser productivos. Es un indicador y una clave para crear abundancia material. Entonces, ¿qué nos está diciendo una Ceres Demeter en Géminis? Que para crear esa abundancia material, yo tengo que ser muy flexible, porque Géminis es un signo mutable. Entonces es un signo de flexibilidad, es el signo que nos habla de las transiciones climáticas. Cuando el verano deja de ser verano y se va hacia el invierno, tenemos ahí como un otoño. Bueno, entonces entre el verano y el otoño, entre el otoño y el invierno, entre el invierno y la primavera, entre la primavera y el verano, ahí están los signos mutables. Ahí está Virgo, está Sagitario, está Piscis y está Géminis, están los signos mutables. Entonces, son signos de flexibilidad, de cambio, de movimiento. Entonces, cuando tenemos unas series de meter en Géminis, tenemos que hacer cambios, movimientos, tenemos que ser flexibles. ¿Cómo creo esa abundancia material? Siendo mente flexible, generando esos cambios que veo, ay, tengo que cambiar aquí, tengo que cambiar acá, y mucha comunicación, expresión, publicidad, amparándome en la publicidad, en el marketing, en el comercio. Bueno, entonces es en esas interacciones. Entonces esa es una clave para ser muy productivo. Hábil, estratégico, lúdico, didáctico, payaso, juguetón. De pronto para ser productivo tengo que agregar a mis rutinas productivas juegos. Tengo que agregar a mis rutinas productivas concursos, lúdica. Tengo que hacer de eso algo divertido, ¿sí? Algo muy divertido. Tengo que ser hábil, comercial. Bueno, esa es una manera para ser mucho más productivo, ¿sí? Algo así. Bueno, ¿cómo enseño a los demás a ser productivo? Recuerden que Ceres Demeter es una gran pedagoga. En ese desespero de Ceres estar buscando, Demeter estaba buscando a su hija Perséfone, que había sido raptada, había sido llevada a los infiernos, la habían convertido en la esposa de este Hades Plutón, este dios. Entonces, pues Perséfone, entonces pues Demeter desesperada estuvo moviéndose, ya tenía que moverse, buscar una solución. Entonces estuvo en contacto con el pueblo, con la humanidad
y en ese contacto con el pueblo, con la humanidad, les estuvo enseñando todos los temas de agricultura, estuvo enseñándole al pueblo de la humanidad todos los temas de las semillas, de la siembra, de las estaciones, todos los conocimientos tan lindos y maravillosos de la tierra y de la producción de alimentos. Entonces, fue maravilloso todo este contacto con la gente y toda esta pedagogía. Entonces, también es una clave de pedagogía, también es de cómo le enseño a los demás a ser productivos, cómo capacito al otro para que sea productivo. Dentro de nuestras empresas, negocios, lo que sea, en algún momento necesitamos capacitar a alguien para que esa persona como que las coja, las agarre y sea muy productivo. Entonces, aquí nos dice esta Ceres de Meter en Géminis que hay que tratar al otro como un hermano, entenderlo y con mucha comunicación y con mucha lúdica, con mucho juego. Si es un niño, por ejemplo, si soy maestra y tengo que enseñarle a niños o estoy capacitando a un público o estoy enseñando cualquier cosa, es a través de todos estos juegos, estas dinámicas, estas lúdicas. Existen en pedagogía hay algo que se llama didáctica y lúdica y allí podríamos encontrar infinidad de ejercicios y de formas para poder enseñar algo desde con esas estrategias lúdicas y didácticas. Entonces, a través de los juegos también se aprende. Entonces, esa es una manera en que podemos capacitar a alguien para que aprenda de esa energía. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video y vamos ahora con Ceres Demeter en Acuario.